¿Quieres conocer proyectos, artistas y mucho chismecito artístico? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 41 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio es una entrevista a Fabricio Van den Broek. Y también nos alegra mucho compartirles que este es el primer episodio que grabamos totalmente en presencial, aunque ustedes no lo saben todavía con una serie de fallas técnicas, pero se van a arreglar en el futuro. Y estamos estrenando también equipo de audio, que falló por cierto. Y nos encontramos justo en la galería de Fabricio Van den Broek, aquí en la ciudad de Mérida, específicamente en la zona de la Ermita, en la calle 64 por 71 y 73 del centro, para que pasen a visitarla. Y antes de iniciar la plática, les presento también a Licedo Ortiz, que se encuentra en presencial para iniciar el chismecito. Hola a todos, nuevamente aquí en el podcast de Intrusa. Y creo que podamos empezar ya agradeciéndole a Fabricio por la entrevista que le vamos a realizar en un momento, y también podemos iniciar para que todos nuestros escuchas lo conozcan un poco, hablando sobre tus inicios y sobre tu trayectoria, como primera pregunta. Hola, gracias a todos ustedes. Aquí estamos, a pesar de todas las dificultades técnicas, con mucho gusto, en espera de las preguntas para poderles responder lo que yo pueda. Bueno, como primera pregunta, si nos pudieras contar acerca de tus inicios, cómo comenzaste tus carreras, tus estudios. Bueno, mis estudios son estudios de diseño industrial, los hice aquí en México, en la Ciudad de México, pero después me fui a hacer una maestría y en Suiza, donde hice la maestría, descubrí, digamos, que había todo un mundo alrededor de la ilustración, entonces me clavé por ahí. Regresando a México me dediqué a eso porque aquí empezaba apenas, digamos, un movimiento relativo a la ilustración del libro infantil, etcétera. Entonces empecé por ahí, me gustó mucho la idea de poder hacer libros. Siempre me ha gustado leer y por otro lado dibujar, entonces la combinación sonaba muy interesante y empezamos. Realmente fue picar piedra durante a partir de la mitad de los años 80 en adelante, pero más o menos a mediados de los 90 la cosa pues empezó a moverse bastante bien y México empezó a ser un país protagónico, digamos, en el diseño, propuesta de libros infantiles, ilustrados, etcétera, etcétera. Pero luego, en algún momento, justo antes de que entramos en la década de los 90, me contactaron del Reforma para ilustrar textos políticos, que en mi vida yo había ilustrado algo político, y para mí fue un desafío que además fue muy afortunado porque ganamos muchos premios internacionales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, digamos, abrí un poco la perspectiva de cosas que podía hacer. Me interesó explorar más, digamos, una beta más personal de trabajo y empecé a hacer imágenes muy personales, mismas que derivaron en obra, digamos, más artística, más personal, etcétera, etcétera. Y, digamos, abrí mucho la perspectiva de trabajo, la perspectiva de exploración de imágenes y demás. Y pues desde entonces, pues mi vida ha estado, digamos, más o menos dividida entre ilustración de libro infantil, ilustración de libro para adolescentes y adultos y temas bastante fuertes, y luego ilustración política, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que distinguir entre la ilustración y lo que es la caricatura. La caricatura en general está como limitada a un evento particular o acotada, digamos, alrededor de un tema específico, y por lo tanto tiene una fecha de caducidad, mientras que la ilustración es evocativa de una serie de cosas y entonces puede tener una vida mucho más larga, ¿no? Digamos, yo me considero más ilustrador, artista gráfico, visual, etcétera. Últimamente, y a partir de la pandemia y mi llegada aquí a Mérida hace unos 3 años, me empecé a interesar muchísimo en la escultura, el recorte en metal, etcétera, y entonces, pues bueno, abrí, digamos, esa puerta muy interesante a lo que ya tenía yo, digamos, cocinándose. Y bueno, y en parte, digamos, esta parte que tiene que ver con la escultura, el recorte de metal y demás, tiene que agradecerle, digamos, al hecho de que llegamos a Mérida y que nos cayó la pandemia y tuvimos que explorar diferentes posibilidades de hacer cosas durante un periodo de confinamiento. ¿Nos puedes comentar cómo fueron los inicios de esta galería? ¿Cuál es la historia de la galería? Bueno, Mónica, mi esposa, y yo teníamos en mente la idea de salirnos de la Ciudad de México e ir a algún lado. A mí me había gustado mucho Mérida, que conocí con ella hace unos 12 años. Sí, nunca, curiosamente, había yo venido a Yucatán.
en ese plan. Digo, había pasado por aquí, pero nunca me había estacionado, digamos, en Mérida, y me pareció muy interesante porque la sensación que uno tiene cuando viene a Mérida es que está en otro universo, y eso lo agradecemos eternamente para quienes venimos del DF, etcétera. Entonces, cuando teníamos la seguimos teniendo, una familia muy amplia, con 7 hijos, etcétera. Entonces, algunos pues ya mayores, etcétera. En cuanto empezaron a salir de casa en la Ciudad de México, la casa se volvió demasiado grande y empezamos a pensar en alternativas, qué haríamos de aquí en adelante, ya que los hijos grandes ya se habían ido de la casa. Y entonces decidimos analizar, digamos, alternativas, y nos pareció que Mérida era la opción perfecta, y vinimos aquí a Mérida, nos compramos una casa, compramos el casco de algo que sería a posteriori la galería, y nos cayó la pandemia cuando empezamos a hacer el proyecto de la galería, pero a pesar de todo la hicimos contrapelo y lo que uno quiera, y logramos, digamos, abrir este espacio en febrero del año 2021. Hace un año que la abrimos, digamos, oficialmente, que pusimos, digamos, nuestra exposición, la primera exposición, etcétera. Es una galería de autor, en principio, bueno, yo soy el autor, pero también es una galería abierta a otras expresiones, a otros artistas, etcétera. Entonces, digamos, es un espacio abierto a la exposición de temas varios que tienen que ver con el arte, etcétera. En fin, pues estamos empezando, digamos, en esta nueva etapa de nuestra vida como artistas y galeristas y etcétera, digamos, pues probando fortuna aquí en Mérida, que nos parece una ciudad muy interesante, donde de plano ya nos hemos encariñado y aquí nos quedamos de aquí hasta el final de los días. Y también pues precisamente con Mónica, la primera vez que venimos de la galería, pues estuvimos hablando de que era una zona en el que está un poco alejada de la zona de galerías, pero igual le beneficia mucho por la zona cultural, y porque aquí luego, bueno, en el mes de octubre, bueno, a finales de este mes viene igual como que el Paseo de las Ánimas, y como que está muy movido de todas formas, a pesar de estar un poco más alejado de la zona de galerías, y que siento igual que es un poco muy beneficioso para esto, para el movimiento de tus obras, para el movimiento de las exposiciones que se puedan realizar, y también como que se activa un poco esta parte más cultural de esta zona. Bueno, nosotros nos cautivó esta parte, digamos, del centro histórico, digamos, que es está la galería y demás, y realmente nosotros le apostamos a esta zona, que es una zona interesante por muchos ángulos, es decir, es porque hay mucho proyecto de recuperación del centro histórico, por diferentes personajes, ¿no? Ya sean mexicanos, extranjeros, etcétera, que recuperan cascos antiguos, etcétera, con las características muy atractivas de las construcciones del siglo XIX, y aquí en la ermita pues tenemos mucha gente, digamos, avecindada con proyectos interesantes, con reactivación de circuitos que habían quedado, digamos, un poco abandonados, porque ya que todo el mundo se fue hacia el norte, pues un poco el centro se fue despoblando, perdón, y bueno, mucha gente, extranjeros y nacionales, etcétera, recuperaron cascos de casas un poco abandonadas, etcétera, las remodelaron y quedaron muy, muy interesantes. Yo creo que esto es un proyecto a largo plazo, es decir, yo creo que unos 10 años, algo así, esto va a ser un centro cultural atractivo para toda la ciudad, etcétera, etcétera. Sí, estoy consciente de que las galerías en general están en el norte, etcétera, etcétera, pero nosotros le apostamos aquí porque nos gustó aquí, y en cierta manera somos un poco pioneros en esos términos. Proponemos una galería en una zona desprovista de galerías y de atractivos culturales, pero por otro lado una zona que promete pues mucha presencia, digamos, ¿no? Hay cosas que están sucediendo, hay un hotel que se acaba de armar aquí cerca de aquí, El Signo, y hay otro hotel que promete abrir, y etcétera, y hay gente un poco de todos lados con esta vocación un poco cultural, muchos músicos, escritores, etcétera, y lo que nosotros queremos es justamente, digamos, sumarnos a ese movimiento, digamos, artístico-cultural que se está gestando un poco en todos lados. Aquí en la ermita hay como pequeñas islas que están creciendo, y esas pequeñas islas de repente se van a tocar unas a otras, y eso es un poco la apuesta que nosotros hemos hecho, ¿no? Darle vitalidad, digamos, a la ermita a partir de un proyecto que es la galería, que probablemente ahorita esté alejado de todos los intereses de la gente que realmente compra cosas, etcétera, etcétera, pero que en un futuro muy próximo va a ser un polo de atracción.
Y hablando igual como que los vecinos, precisamente, creo que pues es Paul Lawrence con el que compartiste en la exposición que se inauguró hace 15 días más o menos, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces igual él es vecino aquí de la Ermita, no sé si nos quieras contar un poco cómo fue esta colaboración para la exposición. Sí, con mucho gusto. Bueno, en realidad, digamos, yo soy el artista que provee a la galería de obra, etcétera. Digamos, es una galería de autor, como lo dije, pero también abierta, digamos, a invitar a gente con otras visiones del arte, etcétera. Y Paul Lawrence fue un descubrimiento de Mónica, que de alguna manera entró en contacto con él, etcétera, etcétera. Es un artista que ha expuesto en el mundo entero, que tiene una trayectoria muy interesante y que vive aquí, en la Ermita, por aquí, etcétera. Y bueno, se le contactó y él con mucho gusto puso a disposición su obra. La exposición está aquí montada en la galería y va a durar más o menos un mes, es decir, hasta más o menos mediados finales del mes de octubre. Y es un proyecto, digamos, distinto. Lo que yo hago es un proyecto más abstracto, etcétera, etcétera. Pero reitero, la galería es un espacio abierto a todos los de la Ermita, entre otras cosas, no necesariamente cerrados al tema de la Ermita, sino abiertos un poco a diferentes expresiones. Sí, tenemos, digamos, una serie de criterios que implica, digamos, nos implica en un proyecto más que en otro, es decir, exponemos o tenemos la intención de exponer a quienes de alguna manera nos gustan o nos resuenan de alguna manera o hay digamos relación con ellos de algún tipo, etcétera, pero sobre todo, digamos, es que nosotros les atribuyamos, les reconozcamos, digamos, un valor interesante que hace que sea importante, digamos, exponerlo en la Ermita. Pero digamos, más allá de eso, aquí en la galería es un espacio que intenta abrir puertas y las puertas son pues para todo el mundo. La primera vez que vine a esta galería nos comentaban que estabas en ese momento realizando una exposición. Nos comentaron que igual hubo algunos problemas de censura con tu obra. ¿Nos podrías comentar sobre cómo fue esa exposición? Sobre estos temas, si tuviste trabas o qué fue lo que pasó. Bueno, no, trabas no, al revés, digamos, mucha apertura en cuanto al tema, digamos, de exponer, etcétera, abrieron puertas. No puedo más que estar agradecido con la gente que se encargó, digamos, de darnos apertura, digamos, a ese espacio, el Centro de Artes Visuales, que está en la calle 60. Sí, bueno, tuve una exposición retrospectiva, digamos, de obras de diferente naturaleza, color, blanco y negro, obra infantil, obra ya más seria, cuadros, esculturas, etcétera, etcétera. Sí hay unas obras que tengo que son un poco polémicas, que son, a mi juicio, son, digamos, son guiños simpáticos, más como chistes, digo, no decirlo así tan quizá bruscamente como chistes, pero sí, digamos, hay un tema de sentido del humor en todo eso. Pero efectivamente de repente alguien llegó y dijo, hay ciertas cosas que no podemos exponer y son pues guiños hacia ciertas situaciones femeninas, etcétera. O sea, alguien me dijo, tengo un par de esculturas que muestran vulvas de mujeres y me dijeron, eso no, vulvas no podemos tener aquí. Ah, ¿de veras? Bueno, pues ni hablar. Entonces, pues así fue. Digo, no es nada grave. Aquí en la galería las tenemos expuestas y a la vista de todo el mundo quien quiera venir, pero digamos en un espacio público, quizá representaba, digamos, una serie de impedimentos, riesgos o lo que uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí con la idea de sumar. Entonces no vamos a empezar a polemizar sobre eso, ¿no? A mí, digo, si tuviera 20 años a lo mejor, pero pues ya pasé un poquito. Entonces, pues bueno, no me interesa polemizar alrededor de eso. Hay espacios en donde se mostrará más cosas un poquito más atrevidas y otras un poco menos, pero en fin, bueno, el espacio es muy buen espacio y como nos han recibido aquí en Mérida, estamos muy contentos. ¿Nos puedes comentar acerca de las próximas actividades que tienen en la galería para animar a la gente a que venga a visitarla y si tienes fechas o algo así? Bueno, tenemos varios proyectos en puerta, digamos, a partir de finales de octubre, un tema, digamos, alusivo seguramente al Día de Muertos, etcétera.
habrá en esta galería. Por otro lado, digamos, sí tengo en puerta algunas exposiciones, entre otras me han invitado a exponer en el aeropuerto, en el área de exposiciones, etcétera. Entonces tenemos varias cosas. En febrero, en el Peón Contreras vamos a exponer, digamos, un animalario, digamos, una serie de imágenes relativas a un animalario, inspirándonos en Borges, por ejemplo, etc., ¿no? Entonces, pues hay varios proyectos en puerta, estamos en ello, a gusto. Entonces viene más producción, ¿va a ser más producción nueva o va a ser en lo que vemos aquí en la galería o va a ir variando igual en estas próximas exposiciones? No, pues vamos a variarle, o sea, esto que ves aquí pues ya fue, digamos, estamos apostándole a cosas nuevas y en eso estamos trabajando. Desde luego, todas las propuestas, bueno, habrá reminiscencias de cosas, digamos, anteriores, pero básicamente estamos haciendo propuestas novedosas. Si nos pudieras comentar acerca igual como que la actividad de la galería o tu actividad durante Noche Blanca, si vas a estar participando en otros recintos o cómo la galería van a estar participando con tu obra o cómo va a ser el movimiento durante las fechas que vienen Noche Blanca y la víspera. Bueno, la obra de Paul Lawrence se va justamente a exponer hasta el día de la Noche Blanca, incluyendo Noche Blanca. Entonces aquí vamos a tener lo que ustedes ven abierto al público. Probablemente haremos algo específico para esa noche, pero digamos básicamente es lo que están viendo aquí: escultura, contraste entre escultura en metal y color, obra en color abstracta. Entonces es como, digamos, una oferta bastante interesante. Y sí está en puerta el hacer algo específico para esa noche, digamos, en el marco de integrarnos a la Noche Blanca de Tom. Algo que igual, y me acuerdo mucho que la anterior Noche Blanca, que fue en mayo de este año, fue que intervinieron, hicieron como mucha intervención en el espacio público y jugaron con las personas que estaban pasando aquí. Creo que todavía quedan los murales. La intervención en una de las paredes adjuntas, o bueno, muros adjuntos a la galería, de un artista de Guadalajara que estuvo expuesto aquí y que, digamos, utilizó el muro como una base, etcétera. Una intervención urbana que llamó mucho la atención de la gente que venía acá. Es un artista, entre otras, que es sordo y es un poco representante de la comunidad que no oye bien, etcétera, etcétera, y su portavoz en cierta medida. Entonces su expresión visual está impregnada de esas preocupaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos esta experiencia, luego en cierta manera intervenimos los muros de enfrente, propuesta relativa a lo que tenemos expuesto aquí. El artista en cuestión de quien estoy hablando es Joaquín Urrutia, que expuso aquí en una ocasión también y que apreciamos mucho y es parte un poco de los primeros expuestos en esta galería, aparte de mí, obviamente. Y bueno, tuvimos esa presencia en ese momento y para la próxima Noche Blanca estamos todavía valorando qué más vamos a hacer aparte de abrir las puertas de la galería con la exposición de Paul Lawrence y su servidor en términos de esculturas o recorte de metal. Bueno, hay algo que siempre manejamos con nuestros invitados, es pedirles que nos den consejos para las nuevas generaciones, sobre todo los que están pensando en dedicarse al arte o que están empezando a dedicarse al arte, ya sea en la escuela o por su propia cuenta. Bueno, con mucho gusto les doy una serie de, vamos a decirle, consejos un poco pretencioso, pero bueno, lo que tengo, digamos, que me da cierta autorización como para plantear una serie de consejos es que fui maestro durante 40 años en la Universidad Autónoma Metropolitana de temas de diseño. Lo que sí puedo decir es que, el camino del arte es un camino complicado, es un camino exigente, pero a final de cuentas no más que cualquier otro camino. Probablemente los habrá más fáciles, por lo menos en apariencia, pero si uno quiere profundizar en cualquier tema, pues el esfuerzo va a ser igual. Es decir, si alguien está metido en la física, pues para destacar, para aportar, para poder, digamos, realizarse como profesionista, tendrá que invertirse mucho. Y así en todo, las leyes, la política, lo que uno quiera. Es decir, el arte podría parecer un camino particularmente árido, difícil, complicado, etcétera, pero en realidad es igual que cualquier otro. Requiere de disciplina, requiere de compromiso,
persistencia, es decir, si alguien tiene una idea, pues que la persiga y la afine, etcétera. Y que con el tiempo, digamos, vaya desarrollándose una capacidad de hacer propuestas con excelencia. Es decir, realmente mi consejo sería, si ustedes tienen algún proyecto, si quieren ser artistas, el camino es duro, pero no más duro que cualquier otro, y por lo tanto, despiértense relativamente temprano, por lo menos siempre a la misma hora, trabajen 8 horas diarias constantemente, tengan objetivos claros, no se dejen desmontar por críticas o consejos y demás, persigan sus sueños, sus objetivos, y a final de cuentas, si lo persiguen, después de un rato van a alcanzar o van a ver el camino abierto, van a ver la luz al final del túnel. Mi consejo es: persistan, tenacidad ante todo, tengan un proyecto, crean en ese proyecto y no se dejen desviar por circunstancias de todo tipo, que siempre abundan. Siempre habrá gente que les va a decir, no, es muy difícil, etc. No peleen. Sigan su intuición, crean en lo que hacen, persistan, pero eso sí, trabajo todos los días, 8 horas, de 8 a 10 horas diarias, tenaces, constantes, macheteándole, y los resultados saldrán. Se los garantizo. Gracias. Muchas gracias, Fabricio, nuevamente. Ya podemos dar por concluido esta entrevista. No sé si quieres agregar algún dato más, algo que se nos haya escapado. Pues así como escapado no creo, pero con mucho gusto los invito a venir a visitar la galería cuando quieran, a platicar si tienen dudas, inquietudes y demás. Estamos dispuestos a platicar con ustedes. Creo que parte del éxito de una galería, de esta galería, en este medio, en la ermita, etcétera, es que tenga puertas abiertas a todo mundo, a quien tenga inquietudes, a quien tenga preguntas, y nosotros trataremos de dar respuestas, y sobre todo trataremos de abrir lo más posible las puertas de esta galería para que todo mundo venga y conviva con nosotros, aprecie lo que hacemos, etcétera, y sobre todo nos dejen una opinión. Muchas gracias a ustedes. Y nuevamente igual, les reitero la invitación a que visiten, vaya redundancia, la galería y conozcan igual la expo que se encuentra presente, además de las diferentes actividades que vamos a estar promocionando a través de las redes sociales de Quinto Blanco. Y también la visiten durante la Noche Blanca, ya vamos a estar anunciando, vamos a estar compartiéndoles igual qué van a estar haciendo aquí en la galería, y nuestras redes sociales para que igual la visiten, que ya estén al pendiente. Nuestras redes sociales de Quinto Blanco son: en Facebook y en YouTube estamos como Quinto Blanco, en Instagram estamos como @quinto_blanco. También estamos en el WhatsApp 9995-684712. Tenemos nuevo correo exclusivo del podcast, que es quintoblanco.podcast@gmail.com. Y recuerden, como siempre, que pueden escucharnos en la Agenda Cultural los miércoles de cada 15 días por el 105.1 FM de Radio Fórmula a las 11:30 de la mañana con Juan Pablo Galicia, donde compartimos los eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad. Finalmente, no olviden que pueden seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia, y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con 5 estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho, mucho. Y nuevamente les recordamos en este podcast que ya tiene su primer patrocinador. Si necesitan trabajos de impresión o de diseño gráfico, pueden contactar a nuestro amigo Hilario Baeza. Lo encuentran así en Facebook como Hilario Baeza y en Instagram como @esca_1609. Y antes de terminar esta grabación, les compartimos nuestras redes sociales personales, que son: a mí me pueden encontrar en Instagram como Lizeth Oca Arte, y ahí están los links para mis otras redes, pues quieren echarles un ojo. Y yo estoy en TikTok, en Instagram y en Twitter como @rebebe_es14. Y no olviden que pueden escucharnos. Los pueden escuchar mientras se preparan para grabar otro podcast. Mientras están teniendo fallas técnicas, mientras organizan su podcast. ¡Y que viva el rock and roll! Y así terminamos este episodio. Muchas gracias, Fabricio.